buenas noches, bienvenidos a esto que es Martes de Política por la pantalla de Canal 10. Estamos en vivo, ¿cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, Mario Pensavalle. ¿Cómo está Dante Leguizamón? Un placer, ¿no? Qué estar aquí elegantes en SRT, en el canal de la universidad, haciendo un programa de política los martes dentro de las 5 noches que tenemos ahora para discutir de cosas importantes que tienen que ver con la política, con la economía, con el deporte en Córdoba. Compartiendo con ella, con Verónica Supo. No, para mí es un placer, ustedes son dos hombres de la casa, así que muchas gracias por recibirme en este nuevo espacio. Claro, falta que nos diga, yo los veía de chiquita Claro, y estamos a vos fusilados te vos y yo, ¿no? A vos te va a decir. No, Así no que... para tanto. Una explicación, vamos a hacer los tres los conductores, vamos a ir cambiando porque a veces vamos a ser panelistas con Mario, a veces vamos a ser conductores, vamos a ir cambiando roles para acompañarlos en todas las noches de los martes de política aquí, desde las 10 y hasta las 11, todos los martes. Y hoy, en este que es el primer programa, vamos a desandar lo que hace gente hace una semana casi que estamos hablando del tema de la pobreza, estos números que conocimos a través del INDEX, y vamos a tratar de hablar con gente especializada, periodistas, gente que sabe del tema, para ver cómo podemos hacer con estos números. Bueno, presentamos y vamos a la charla con los invitados. Quédate para ver 5 Noches Política. Debatiremos sobre los números de pobreza publicados por el INDEC. Estos índices de pobreza e indigencia corresponden a los meses de abril, mayo y junio de este año. Además, todas las repercusiones políticas de esos números. Un país que pueda alimentar a 400 millones de personas, ¿cómo es posible que haya niños desnutridos y ancianos que no tienen lo necesario para subsistir? Y reflexionaremos sobre la utilización política de la pobreza. Esto es 5 Noches, en vivo por Canal 10. Seguimos en Martes de Política, este nuevo espacio que tiene la pantalla de Canal 10. Estamos en vivo hasta las 23 y voy a presentarles a quienes me acompañan hoy en el primer programa, que vamos a hablar nada más ni nada menos que de la pobreza, lo que venimos hablando desde hace varios días los argentinos. Quienes están con nosotros: Laura González, es periodista de Radio Mitre, además escribe hace muchos años para La Voz del Interior. Muchas gracias por venir, madre argentina, hace muchas cosas, Laura, así que muchas gracias por estar acá. Está con nosotros también Javier de Pascuale, es periodista de Radio Nacional, también escribe en Comercio y Justicia. Gracias por tomarte tu tiempo, además que trabajas muchísimo de compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias. A mi izquierda, bueno, ya los vieron ustedes, son los hombres de la casa, van a estar también ahora sentados, en un ratito lo van a ver parado a los dos, van a acompañarme en la conducción y vamos a hablar de este tema de la pobreza. Qué feo que suena eso, somos los hombres de la casa, ¿no? Yo los acompaño, voy a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Sí. ¿Puede ser? Vamos nomás. Bueno, los invitados, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, gracias por venir. Está con nosotros Alfredo Curuchet, que es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET, y es también director académico del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Bueno, muy bien, porque ya el decirte el apellido es bastante complicado, ¿no? Bueno, y está con nosotros Manuel San Pedro, quien es presidente, obviamente, del directorio de los SRT, pero va a estar en condición hablando como un especialista, un analista en investigaciones de mercado. Manuel, muchas gracias por también estar en que es nuestro primer programa. Gracias, Verónica. Habrán visto, bueno, recién lo que fue el TAIP y los primeros números, ¿no? ¿Los asustó? Voy primero a vos, Alfredo, que, bueno, ustedes vienen avanzando muchísimo con este tema y en realidad hay mucha gente que dice, bueno, esto ya se conocía, 32 era más o menos lo que ya veníamos manejando. ¿Cómo lo analizaron ustedes desde el CIPEC? Sí, esto viene a confirmar algo que veníamos justamente denunciando hace ya años, de que la pobreza es el principal problema que tiene el país, porque aparte de este 32% a nivel general, si miramos solamente niños de 0 a 14, la cifra sube al 47%, o sea, prácticamente la mitad de los niños de Argentina vive en situación de pobreza, o sea, nuestro futuro está bastante complicado. Y bueno, esto significa que realmente acá hay que tomar conciencia de esta problemática. Ya nadie se puede hacer el distraído, ni a nivel nacional, ni a nivel provincial, ni a nivel municipal. Este es un problema que hay que resolverlo entre todos los niveles de gobierno,
no es un problema que se resuelve de un año para el otro. Un tema que deberíamos de alguna manera involucrarnos todos, que eso es lo que... Claro, o sea, nosotros venimos también diciendo justamente que este es un problema tan grave, tan profundo, que realmente prácticamente todas las políticas públicas que se toman, y repito esto de provincial, nacional, municipal, deberían tener esto en cuenta, ¿no? O sea, digamos, bueno, hacemos esto y esto va a tener estas consecuencias, porque si no, digamos, es un problema que se hace muy difícil romper esa... Si les parece, los invito a todos, vamos a ver un tape justamente que es un informe de qué se ha dicho en estos últimos días justamente con este tema. Los números, pero además las opiniones políticas, así que lo vemos. Indicador de pobreza en términos porcentuales: hogares 23,1%, personas 32,2%, y de indigencia hogares 4,8% y personas 6,3%. Estos índices de pobreza e indigencia corresponden a los meses de abril, mayo y junio de este año. Significan 8.772.000 personas pobres y 1.700.000 indigentes. Pero al caracterizar a la población por edad, estas cifras concluyen que casi la mitad de los chicos es pobre en nuestro país. El 47% de los menores de 0 a 14 años están en hogares clasificados como pobres. Me preocupa enormemente, sorprenderme no mucho. Según la encuesta permanente de hogares, entre los chicos y adolescentes de entre 0 y 14 años, un 32,5% son pobres y un 33,1% indigentes. Entre 15 y 29 años, un 30% son pobres y un 32,2% indigentes. La encuesta permanente de hogares se realizó en 31 aglomerados urbanos divididos en 6 regiones. El norte de nuestro país resultó el más pobre. Esta medición se dio a conocer después de 3 años sin cifras oficiales. El último índice de pobreza había sido del 4,7% en el 2013. Hubo cambios metodológicos, eso estamos refinando el proceso de medición, y que es un proceso que ya habíamos iniciado en el 2007 y que fue interrumpido por la intervención en el INDEC, pero ninguna diferencia metodológica alcanza a explicar la diferencia del dato con el último dato publicado por la intervención. Hoy sabemos cuál es la realidad, que claramente nos golpea, porque saber que 1 de cada 3 argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler, que nos tiene que dar bronca y nos tiene que comprometer a trabajar juntos de ahora en más para que realmente cada día podamos reparar más y más situaciones. Es lo que nosotros llamamos caminar juntos hacia pobreza cero. Quiero también decirles que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluados como gobierno. Hasta las consultoras privadas, incluso la UCA, habla de que Macri hizo crecer 20% la pobreza en unos pocos meses. Uno agarra toda la serie de cualquiera, que el número absoluto a algunos le da más alto, más bajo, pero en toda la serie nunca hubo un salto tan grande de la pobreza como el que está viendo ahora. Es decir que Macri multiplicó la pobreza, se muestra indignado, le echa la culpa a otro, no da soluciones. Si toma este número y le parece muy grave, tendría que tomar alguna resolución en el sentido de solucionar ese problema. Ahí tenemos las distintas voces de lo que fue esta semana, ¿no? El tema de la pobreza y cómo ha ido avanzando el tema. Iba con vos, Laura, a preguntarte, ¿cuántos años llevas vos como periodista, haciendo periodismo y periodismo de economía? Te hace pensar, perdón, ¿no? 18 más o menos. 18 años. ¿Y cuántas veces habrás escrito pobreza? Muchas. Lamentablemente. Lamentablemente. ¿Se puede hacer en este momento un análisis? Hay como una sensación de que se pueden comparar los números hacia atrás y volver hasta 2016. ¿Se puede hacer como un corte en este momento? A ver, es difícil porque desde el año 2007 la medición de pobreza y la medición de inflación, que es la que después te determina la canasta básica de alimentos y después la de servicios, la más completa, y que después te va a dar el indicador de pobreza y indigencia, bueno, ha sido adulterado o por lo menos con gran desconfianza. De todos modos, el hecho de que tengamos 1/3 de pobreza te retrotrae a los niveles posteriores de la crisis del 2001, no en lo más severo,
pero sí el año 2003, 2002, y uno se pregunta que después de 15 años, con lo costoso que fue la salida de la devaluación, tenemos un tercio de los argentinos en situación de pobreza. Seguramente que en el 2016 ese indicador se deterioró, pero hay discusión, 27, 28, fin del año pasado, 32 ahora, pero más allá de la discusión de números es la oportunidad, desde mi punto de vista, perdida. A eso iba la pregunta, digamos, ¿no? A ver, tenemos como un diagnóstico, ¿no? Un mapa de esta situación. Claro, hay un diagnóstico y uno dice, bueno, llegamos a tener varios años, durante mucho tiempo, la soja $600. De hecho, el promedio de la soja durante Alfonsín fue de $150 la tonelada. En De la Rúa 220, y en la época, en el mandato de Néstor Kirchner y de Fernández de Kirchner, el promedio es de $450. Teníamos el crecimiento del mundo, el viento de cola, es decir, hubo una serie de oportunidades que uno lamenta, ¿no?, como ciudadano, que la Argentina esté parado más o menos en el mismo lugar que hace 15 años atrás. Entonces, yo creo que la discusión tiene que ser, bueno, ahora futuro, ya está, ¿no? Lo hecho lamentablemente está. El diagnóstico es este. El diagnóstico es este y cómo se puede revertir la situación de pobreza. Y a mí me parece, y uno escucha a la gente que sabe, que lleva muchos años estudiando esto, todos te dicen es con empleo de calidad. Es decir, el tipo que labura y que puede estar tranquilo con su sueldo y con su trabajo y que eso le alcance para vivir y que seamos productivos y que vayamos al crecimiento, porque el Estado en sí, vos creás empleos dentro del Estado, el Estado no hace más que reasignar recursos que toma de la sociedad, no toma una parte de la sociedad y distribuye. La responsabilidad que nos toca de alguna manera a todos. Y sí, el empresario en su parte, el tipo que tiene que trabajar que realmente trabaje, pero sin empleo genuino de calidad no se revierte la situación de pobreza. Manuel, vos como analista, ¿cómo ves esta situación? ¿Te sirvió los números como para hacerte un pantallazo de esta situación y ver el cómo? Porque si no nos quedaríamos exactamente en lo que venimos hablando, ¿no? La discusión de los números. Sí, desde el punto de vista de los números no hay novedad, no hay hecho noticiable, salvo el hecho de que sea oficial. Pero el orden de magnitud se conocía, digamos, y a mí me parece que lo relevante del hecho no es tanto si esta es la herencia recibida del último gobierno y se invisibilizó a la pobreza o si en estos últimos meses creció desmedidamente. A mí me parece que el hecho relevante sobre el cual toda la dirigencia política debería concentrarse es comprender las raíces estructurales que está teniendo la pobreza en nuestro país y que desde la democracia a esta parte ha ido subiendo escalón a escalón en las últimas décadas y cada vez, con independencia de las variaciones de las situaciones económicas, estamos un peldaño siempre superior en no incluir equitativamente, porque se puede incluir inequitativamente, no incluir equitativamente a un tercio de la población. Ese me parece que es un hecho relevante. El segundo elemento es que las causas de la pobreza no son solamente la posibilidad de tener ingresos que alcancen a superar esa línea de pobreza. La línea de pobreza, no solo estar hoy por arriba de los 12.500 pesos, decís vos. porque puede haber fluctuaciones coyunturales, porque en realidad se toma convencionalmente el nivel de ingresos de un hogar o de un individuo y la capacidad que tiene con ese ingreso de comprar una canasta que incluye básicamente alimentos, pero también otros tipos de bienes. Y si uno no llega a alcanzar a comprar esa canasta, se considera que está debajo de esa línea de pobreza. Si no llega a poder comprar la canasta básica alimenticia, se está debajo de la línea de indigencia. El tema es, más allá de esos ingresos, es la estructura de composición de la pobreza, donde no solamente se miden por ingresos. Amartya Sen, que es un premio Nobel y ha estudiado durante muchas décadas los problemas de desigualdad de la economía y de la pobreza, plantea que la pobreza es un hecho multidimensional, no se puede reducir a una única variable. La variable de ingresos sirve eventualmente para dimensionar qué magnitud de los individuos no alcanzan para autoabastecerse en alimentos y en otras necesidades básicas. Le quería preguntar, porque tenía una pregunta que se me venía a la cabeza, pero escuchando esto les traslado esta pregunta. ¿Hay un dueño para ustedes de la pobreza? ¿Hay un responsable de la pobreza? Pero lo que sí hay es mucha gente utilizando ahora, y esto se lo quiero preguntar a Manuel y también a Curuchet, porque me da la sensación de que ahora
ha ganado el discurso de, por suerte sabemos de qué hablamos, ¿no? Antes escondíamos, ahora sabemos. Pero tengo la sensación de que, así como en su momento Kicillof dijo que no iba a medir para no estigmatizar, en realidad lo que no quería era que en los números se vieran lo que había pasado con la devaluación de 2014, ahora Macri también da a conocer este número porque de alguna manera estima que para diciembre de este año o para la próxima medición ese número va a bajar. O sea que, además de esto, y sobre todo con la idea que planteas vos, sigue utilizándose políticamente la pobreza para rédito de los proyectos políticos. ¿Cómo es que se mide? ¿Está bien medirla así después de tanto tiempo y compararla? ¿Hay que medirla de otra manera cada cierta cantidad de tiempo para que sea creíble ese dato? ¿Cómo hacer para no utilizar eso? Dos elementos me gustaría decir, en todo caso después Alfredo completa. La medición de la pobreza, como la medición de otras variables económicas o sociales, tiene una utilidad. Para eso se desarrollan convenciones metodológicas que permiten que esa utilidad tenga algún sentido en políticas públicas. No la utilidad que se le está dando ahora, no la utilidad electoralista o eventualmente de oportunismo político, pero es útil saber que un tercio, ¿por qué? Porque dentro de ese tercio, vos tenés el tercio superior, puede variar por lo que podría decir aspectos vinculados a el costo de los precios relativos de la economía. Manuel, si me permitís, déjame terminar un minuto. El segundo tercio tiene que ver con el crecimiento económico, que es la que genera empleo para resolver. Y el último tercio, que no resuelve el problema extremo, de la pobreza extrema, que el paliativo son las asignaciones universales, es un problema que, si uno pregunta de quién es el problema, del sistema de producción capitalista global. Es decir, si hay un propietario del problema de pobreza, la pobreza es un problema de agenda global. El 13% de la población del mundo no tiene $1 por día para alimentarse y para alimentar sus necesidades. Por lo tanto, es muy pequeña y mezquina la posición de si el problema es de Kicillof o es de Prat Gai o de Cristina Kirchner. Ahora, Manuel, o de Macri. Bueno, está bien, no le pongamos un nombre y apellido o un rótulo, pero por ejemplo, Mario, estos días, vos habrás escuchado, se empezó a hablar de las elecciones del año próximo y los números, y a ver si Macri lograba bajar unos puntos más, unos puntos menos, le iba a beneficiar en las elecciones. Ya es una lectura que se empezó a hacer. Efectivamente, se empezó a hacer, pero digo, tomando un poco o parto del concepto que decía Curuchet recién, cuando hablaba de la falencia de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, yo estoy convencido que la que ha fallado es la política, pero la responsabilidad no es solamente de la dirigencia de los gobiernos, porque si no, pareciera que los sectores empresarios, los sectores sindicales, el resto de los sectores que conforman la sociedad no tienen nada que ver en esto. Y ahora que el número saltó crudamente, nos muestra la realidad, todos nos preocupamos, pero digo, además, en vez de preocuparnos, podríamos ocuparnos. Pero el resto de las responsabilidades las empezamos a atribuir, a poner donde deben estar, o de esto solamente se van a hacer cargo y haremos cargo a los políticos. Los políticos juegan su propio juego, unos en detrimento de otros, olvidándose de quiénes están. Es lo que venimos viendo estos días, en la mortadela del sándwich. Sobre este tema. Pero me parece que el universo de responsabilidad es mucho más amplio que la clase dirigente política. Yo se la atribuiría a la clase dirigente. ¿Vos, Javier? Sí. Bueno, profundizando, siguiendo esa línea, podríamos retomar aquello que planteaba el ministro Prat Gai, el ministro de Hacienda y Finanzas, que planteaba la necesidad de un pacto social antes de la difusión de estos índices. Sí. Lo que decía Manuel San Pedro hace un ratito, lo que falló es la promesa democrática. Recuerdo que Alfonsín planteaba que con la democracia se come. Bueno, lo que falló es esa promesa, y no solamente para el 33% de la población que con 33 años de democracia no puede darle de comer a sus hijos, sino que falló frente al futuro. Estamos fallándole a las poblaciones futuras porque el 47% de los niños están bajo la línea de pobreza. Recuerdo al exdiputado Claudio Lozano, que planteaba, después de un año de apagón estadístico nacional, que fue con el tema de la pobreza a partir del 2013, septiembre de 2013. Un año después, en septiembre de 2014, planteaba, la mayoría de los niños en Argentina son pobres. Estamos hablando ya de 3 generaciones. Estamos hablando también estamos hablando de hipotecando, que estamos hipotecando el futuro argentino. Laura, ¿para vos hay un dueño? Sí. ¿Son muchos dueños? A ver, yo creo que es fácil para Macri medir esta pobreza,
porque adjudica el grueso a una herencia recibida. Medir la pobreza. Y claro, porque el grueso es adjudicable a la herencia recibida. La foto de Macri que importa es la de 2019. Si efectivamente logra bajarla y logra bajarla de manera sustancial. Y de verdad creo que las elecciones de medio término del año que viene, si logra bajar algunos puntos, no mueven el amperímetro de los votantes. A la gente, el indicador de pobreza, ahora sí, todos decimos la verdad, y coincido con lo que dice Javier. Pues es que a la gente cuando va a votar cierto. no va, Laura, no va es a ver cierto, eso. es cierto eso de Macri, pero Macri parte el otro día cuando hablaba, parte y él dice, bueno, a mí me empiezan a evaluar desde ahora. Perdón, presidente, usted está en el cargo hace 10 meses y ha tomado decisiones, medidas y políticas que sin lugar a dudas han significado el incremento del número de los pobres. Digo, vos sos presidente del primer día y a vos te tienen que evaluar del primer día. Y coincido con vos que partiendo de un piso tan alto de pobreza, todo lo que hagas posiblemente te tire para abajo y los números te van a beneficiar, ¿no? Pero hacete cargo del primer día. ¿Piensan realmente que la gente no vota pensando en el bolsillo? No, sí, en el bolsillo sí. El bolsillo sí, no pero vota, pensando no vota en mirando. situación. No, es que pasa lo mismo que cuando se habla de educación. Todos los hogares que vos encuestes, todas las personas dicen, sí, quiero una educación de mejor calidad, quiero que los maestros ganen mejor, pero después queda todo en el plano discursivo. La pobreza cuando no te toca, cuando al votante no le toca de manera directa, no es un factor determinante a la hora de votar. Sí será uno más para evaluar en sí la gestión de Macri, pero en la elección de medio término del año que viene va a votar en función si la paritaria cerró mejor que la inflación real, si tiene las cuotas para consumo, si tiene estabilidad en su empleo, si a la empresa le va más o menos bien, si a su entorno le va más o menos bien, si el abuelo de la familia se quedó conforme con la reparación histórica. Ahora, ¿qué creen ustedes que sería resolver el problema de la pobreza? Claro. ¿Qué imaginan que es resolver el problema de la pobreza? Yo los invito, antes les quiero mostrar un text que es un resumen del año 74 a 2016 de los índices de la pobreza. Es muy cortito, es solamente una imagen. Quiero que la compartan y la vean porque ahí van a poder comparar. Ahí lo tienen. Pobreza e indigencia. Del 74 un promedio al 2016. De 1974 a 2016. Bueno, sí, ahí partimos con el pacto social de Bergerval en... Claro, con el gobierno de Perón. Bueno, pero hay un dato que a mí me sorprende, porque ahí vemos, por ejemplo, que la desocupación en el año 2001 era del 54% y la pobreza es de la indigencia del 24%, y hoy tenemos una desocupación mucho más baja. Entonces, son como números que uno lo confunde, porque uno piensa en pobreza y piensa techo de chapa, que se llueve, agua servida, digo, hay una postal, ¿no? Un día de lluvia, claro, hay una postal que uno tiene de la pobreza. Funcionar. Pero me gustaría preguntarle a los dos, ¿qué es la pobreza cuando hablamos en estos términos? A ver, yo creo que la pobreza, claramente hay muchas formas de medirla, pero tiene sentido medirla de una manera y de la otra, porque justamente nos permite hacer este tipo de análisis, que lo que yo veo acá es que claramente después de cada crisis económica subimos un escalón, ¿no? Lo que decía Manuel. Y justamente esta pobreza estructural que se va reproduciendo, cae, o sea, esta gente cae en una trampa, los niños caen en la trampa, no logran salir y va subiendo, ¿no? Entonces, claramente el mal manejo de la macroeconomía. El problema, Alfredo, me podrás explicar es un problema, ¿no? mejor vos, es cuando baja y va quedando cada vez un poquito más alto, ¿no? La pobreza estructural en sí. Claro, después de cada crisis vemos un pico que después digamos, y es lo que se vio acá en los años 2000, ¿no? O sea, hubo un pico después de la crisis 2000 y después bajó, pero se estabilizó en un nivel que es superior al promedio de los 90. O sea, hoy tenemos un nivel de pobreza que es superior al promedio de los 90, ¿no? Y claramente acá también, lógicamente que esto no es un problema que es de los últimos 15 años, o sea, acá vemos que es un problema que viene desde hace mucho y fundamentalmente se agrava mucho en los 90, o sea que ahí también hay que preguntarse qué tipo de modelo de país queremos, ¿no? O sea, si vamos a arreglar este tema, qué tipo de país vamos a querer a futuro, ¿no? Pero también quería decir esto, me parece importante, o sea,
¿por qué es tan importante el tema de los datos? También de tener algunos datos objetivos, por más de que podamos justamente discutir, bueno, cómo medimos, si multidimensional, si de esta manera, etc. El gobierno provincial, hace un par de meses, hizo un recorte en el PAICOR y dijo, y excluyó a varios miles de niños diciendo que ellos no estaban en situación de pobreza, ¿no? O sea, en el momento menos indicado, querés decir. Exactamente, y pusieron, digamos, un nivel de 7.000 pesos. Bueno, hoy el INDEC sale a decir que ese nivel es de 12.500. Y que la pobreza afecta a un 47% de los niños. O sea, el PAICOR debería estar cubriendo a 310.000 niños en la provincia, pero se está cubriendo solamente a 190. En el momento menos indicado. Exacto, hay 120.000 niños que no. Y bueno, eso obviamente que tiene efectos. Si esos niños no tienen buena alimentación, justamente no van a poder alimentarse bien. Y a eso hablamos cuando votamos a política. Sí, pero yo quisiera decir, ¿cómo resolver el problema de la pobreza? Imaginemos que hay un acuerdo político multipartidario y que se resuelve que se asigne una asignación complementaria para erradicar la pobreza por decreto. Y se le ha dado 12.500 pesos por hogar, universal. O supongamos que no sea universal, focalizado. ¿Resolvemos el problema de la pobreza? Pasaríamos a tener un indicador que diga pobreza cero. Claro. Porque no habría hogar que no tuviera menos de 12.500 pesos de ingreso universal por hogar. ¿No resolvemos el tema de la pobreza? Porque no nos quedamos solamente con eso, tendríamos que empezar a hablar de educación y muchísimas otras cuestiones más. Implica no haber accedido a los bienes públicos del Estado. Claro. Implica que los niños jóvenes tengan dificultades de retención escolar, que no vayan necesariamente a la escuela, que no tengan capacidades para empleos dignos, que no tengan posibilidades de que sus generaciones nazcan, digamos, con condiciones de nutrición adecuada. Entonces, el problema de la pobreza es un problema de una envergadura que no puede medirse de una elección a otra elección, ni siquiera de medio término. Requiere acuerdos donde el Estado intervenga allí donde el mercado falla. Y hay pobreza porque el sistema de producción económica genera desigualdades intrínsecas. Y el Estado tiene que corregir, por eso la responsabilidad de la dirigencia política es no saber corregir estas fallas del mercado. Porque si se hiciera por decreto, tampoco resolveríamos. O sea que vos decís que con la teoría del derrame tampoco se va a solucionar esto. Obviamente que no, está demostrado. Los invito, vieron que da para largo, ¿no? El tema, pero yo los invito a hacer un corte y seguimos, porque evidentemente el tema sigue y hay muchísimo para hablar. Recién empezamos a hablar de los números, todavía no llegamos al cómo. Vamos a un corte y enseguida volvemos en esto que es Martes de Política. Ya venimos.